Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 6 del mes de julio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que les aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se les dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se le dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Hermanos, vemos cómo llega el día en que había de cumplirse el decreto. Recordemos que no fue el rey, sino que fue Amán quien hizo escribir ese decreto en el cual había que destruir a los judíos. En el 12º mes, día 13. Llegó ese momento, llegó ese día, y en cumplimiento al decreto que posteriormente emitió el rey Asuero, los judíos se defendieron. Pero dice la palabra que el temor había caído sobre ellos, sobre los enemigos de los judíos. Incluso dice que los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos. Vemos cómo se revierten las cosas de lo que Amán quería. E incluso en eso mueren los 10 hijos de Amán. Y la última petición que Esther le hace al rey es que sean ahorcados los hijos de Amán, así como él había pensado hacer con Mardoqueo. Esa es la palabra también, que el poder de Mardoqueo iba creciendo porque se iba haciendo grande en la casa del rey. Hermanos, vemos cómo Dios resuelve siempre a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Vemos cómo el clamor del pueblo judío da resultado. Claman por su libertad, claman por su vida, y en el proceso Esther intercede y es emitido un nuevo decreto por parte del rey, en el cual dice de que el judío tiene derecho a defenderse. Se defienden y vencen a sus enemigos. Dice la palabra que los judíos mataron a 75,000 que eran enemigos del pueblo judío. Vemos que Dios siempre va a responder de la mejor manera, siempre va a liberar a su pueblo. Dice la palabra que Él pelea las batallas por cada uno de nosotros. Él va a cuidar a sus hijos, Él va a cuidar su pueblo, de que nadie lo dañe.
Independientemente de que por sus errores, por sus rebeldías, el pueblo de Israel había sido castigado, pero Dios siempre va a defender, siempre va a cobrar venganza de aquellos que dañen a sus hijos. Entonces el pueblo es liberado, los judíos destruyen a sus enemigos, los apartan, por decir algo, y quedan ya ellos en paz en su lugar, en sus ciudades donde estaban viviendo en ese momento. Dios siempre va a responder, siempre va a actuar en favor de aquellos que le creen, de aquellos que le temen, de aquellos que le claman. Hermano, no importa las dificultades, no importa los problemas, recordemos que Dios siempre está acompañándonos, siempre va con nosotros, siempre está dispuesto a guiarnos, a protegernos, siempre está con sus manos extendidas para ayudarnos en el momento en que nosotros clamemos. No olvidemos, clamar a Dios de corazón trae libertad, trae liberación de aquellos problemas, de aquellas situaciones difíciles que podamos estar pasando. Recordemos que nosotros podemos hacer lo posible y Dios va a hacer lo imposible. Aquellas cosas que consideramos imposibles para nosotros, para Dios es posible. Clamemos a Él, pongamos toda nuestra confianza en que Él resolverá, en que Él nos ayudará. Vemos cómo justamente el día en que se había que cumplir la orden o el decreto que había hecho y dado Amán, se revierte y son los judíos quienes destruyen a sus enemigos. Podemos esperar hasta el último momento. Dios no necesita años para cumplir algo. Dios no necesita años para resolvernos un problema. Él nunca llega tarde, Él llegará siempre a tiempo. O más bien, Él no necesita tiempo. Él necesita de tu fe y de mi fe. Él necesita de tu confianza y de mi confianza. Él necesita de tu clamor y mi clamor para resolvernos las situaciones y vencer a nuestros enemigos. Hermanos, confiemos y esperemos en Dios. Él hará. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.